Yeah. Ligianeta. Presente. Carlos. Shirelia. Natalia. Presente. Vinicius. Romildo. Jordán. Andrea. Presente. Juliana. Tania. Presente, doctora. Carlos Eduardo. Orsilene. Mariane. Giovanna. Lisi. Presente. Anabel. Aline. Presente. Rolly. Emilia. Presente. Leticia. Gabriel. Yarin. Víctor. Mateus. Dalia. Presente. Jordania. Presente. Mercedes. Roberto. Víctor Silva. Jackson. Daney. César. Presente. Daney, presente, ¿no? Sí, doctora. César. Presente. ¿Nadie más llegó? ¿Quién más? Mateus. Mateus, apellido Mateus. Rodríguez. Ríos. Rodríguez Torres Alves Mateus. Rodríguez. Mateus, muy bien. ¿Nadie más? Juliana también, doctora. Ya está ingresando Apellido. Carvalho. Carvalho. Carvalho de Besa, doctora. Ya, muy bien. ¿Nadie más, no? De Besa. ¿Perdón? De Besa. Ya, Juliana. Sí. Muy bien. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Está su Leticia Pereira llegó ahora, doctora. ¿Quién? Pereira Leticia. Llegó ahora. Pereira, Leticia. Leticia. Ya, muy bien. ¿Su compañero o compañera de nivelación se encuentra presente? ¿Quién es? Ahorita les digo. Raúl Prestes. No, ¿no? Muy bien, queridos jóvenes y señoritas. Vamos a empezar con el tema de anormalidad, normalidad y posteriormente vamos a ver un poco sobre salud mental, ¿ya? Luego les voy a dejar un test para que el día de mañana ustedes me lo hagan. Es simple, súper sencillo, van a colocar sí y no, que ya les voy a explicar al finalizar de la clase. Y ya mañana o si no individualmente por el WhatsApp quedamos para que me lo presenten. Ahorita vamos a iniciar y les voy a compartir las diapositivas para que a medida de que vaya avanzando podamos tener proyectada la imagen. Tienen ahí, pueden observar, ¿no? Sí, doctora, doctora. se mira. Ya, corazones. Escúchenme lo siguiente. Quiero que voy a empezar a dar el tema, paso por paso, diapositiva por diapositiva,
y ustedes al finalizar las preguntas que tengan las van escribiendo y hacemos una retroalimentación, ¿ya? Porque si me van cortando en cada diapositiva, vamos a pasarnos del tiempo que estima Zoom y ahí ya es mucho más dificultoso el poder subirlo a plataforma. Por favor, ¿ya? Entonces ahorita ustedes me ponen silencio para que así el ruido que emiten ustedes no llegue a perjudicar lo que voy a hablar. Por favor. ¿Comprendido? Sí. Muy bien, empezamos. Entonces, vamos a ver lo que es salud, enfermedad, normalidad, anormalidad y salud mental, que es imprescindible para el tema de psicopatología. Miren, creo que de esto ya hemos ido hablando en unos temas anteriores sobre lo que ha sido la evolución histórica de la humanidad, ¿no? Y cómo el criterio ya estadístico que se maneja entre lo normal y lo que en realidad llega a ser el hombre promedio, que en realidad se maneja. Doutora, ¿hay alguna persona con audio ligado, prendido? Señoritas, por favor, si me cortan su audio, que yo no puedo cortarla, y yo sigo hablando y al finalizar hacemos la retroalimentación, ¿ya? Bueno, sigo entonces. Dentro del criterio estadístico que se maneja y que se establece como normal al hombre promedio, se habla porque se aproxima precisamente, o sea, este hombre se aproxima a lo que tiene que ser la media aritmética. Si ponemos nosotros entre en una balanza, ¿qué es la media? Lo más probable es que sea cuando un kilo igual al otro lado se equilibra con otro kilo, un kilo, qué sé yo, de tomate con otro kilo de tomate. Entonces ahí sí vemos un equilibrio. Esta media hace precisamente que dentro de ese kilo de tomate que ponemos como una suposición, hayan características similares y parecidas a la del otro con el que estamos haciendo la misma comparación. Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar un hombre promedio. Pero además de esto, tiene unas características que van a hacerlo singular y particular. Por ejemplo, si se tiene que asemejar ya al modelo de perfección humana, tiene que tener algunos ideales y esto va inherente a algunos valores que va creando incluso desde las épocas tempranas la misma familia, la sociedad, y que esto ya llega a ser una parte del criterio normativo que se le impone al hombre como tal. Hablo de hombre, ojo, refiriéndome a hombres y mujeres, ¿no? No para que lo tomen simplemente hacia un sexo. Pasamos. ¿Cómo es la evolución histórica de la normalidad y la anormalidad? Ustedes ven lo que se proyecta ahí en las pantallas, vemos que normalidad significa salud. Por ende, anormalidad va a significar enfermedad. Pero mismo así, debemos tener unos conceptos que vayan un poco más sobre ello. Entonces, cuando hablamos de normalidad, también se habla de un bienestar, de una integración para lograr un objetivo en común. Y además de esto, que tiene una ventaja biológica, que precisamente llega a ser la parte de una selección que es lo natural y lo que se llega a proyectar. Seguimos hablando de normalidad y en la normalidad tiene que haber legalidad. Entonces, significa que acá no se debe cumplir lo que viene a imponerse como derechos de la misma persona, como el seguirse bajo ciertas normas, como los deberes que uno tiene que tener. Si es que comete una infracción, debe ser penado por eso. Entonces, eso llega a ser lo normal. Pero ¿cómo nosotros vamos a medir los parámetros de lo normal, de lo que se habla como normal? Para esto se deben unificar ciertos conceptos sobre lo universal de la norma. ¿Será que alguien que está con su audio puede apagarlo? No se escucha nada. Marcilene, é o seu áudio que está aberto, meu amor. Desliga seu microfone para a gente escutar a doutora. Tá bom, tá. É que eu não estava entendendo bem. Do lado da câmera tem um microfone. Desliga ele.
Só clicar Tá em bom, cima vou- dele. Tá. Sigue ese sonido. Continua aberto o seu, Ercilene. Desliga, só apertar do lado do microfone. Ya se Acho que salió. listo, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces dentro de estos parámetros, para ver lo que es normal y lo anormal, necesitamos uniformar criterios y estos criterios pueden ser múltiples. En realidad es como que una serie de características que van a hacer que nosotros digamos, ah, esta persona sí se asemeja a lo normal y esta no. Por eso es que se habla incluso de condiciones que debe reunir la persona o el hombre o la mujer para clasificarla como normal. E incluso, si seguimos hablando de esto, miren, acá están los parámetros precisamente a los que les decía. Depende de varios ejes. Uno de esos ejes tiene que ser la frecuencia. Otro de esos ejes tiene que ser la cantidad. Cuando hablamos de frecuencia, ustedes tómenlo como un ejemplo de que tiene que haber un cierto grado de aparición, o sea, un ritmo de frecuencia o constancia en un número de veces. Por ejemplo, si ustedes tienen, si hay algún signo clínico de un resfrío común, ¿esto cuándo sucede? Normalmente sucede cada vez que se acerca a temporadas como el invierno y esto hace que las personas tengan mayor o mayores afinidades a poder enfermarse de este resfrío común. Entonces, a eso nos referimos con la frecuencia. En la cantidad, ya hablamos acerca de un número que puede venir entre lo máximo y lo mínimo de la variación entre las condiciones. Por ejemplo, si seguimos sobre el ejemplo del resfrío común, podemos ver de que se podría presentar un resfrío común entre qué días normalmente. Casi siempre dura unos 10 días, 14 días, un resfrío máximo 14 días, pero entre los 5 y 10 días es lo principal de la sintomatología. También vamos a ver la calidad y dentro de esa calidad, ¿qué características tiene ese resfrío común? Si seguimos hablando del resfrío común, ¿no? Seguramente ese resfrío común va a tener el catarro de siempre, el dolor de garganta, el dolor en mucha rinorrea, entonces características que lo vuelven propio a ese resfrío común, llevándolo como ejemplo para que ustedes tengan. Y bueno, y la intensidad, viendo si seguramente puede ser que se presente con mayor intensidad los primeros días y posteriormente ya vaya disminuyendo el dolor o el malestar que llegue a hacer ese resfrío. Pasamos. ¿Qué más cualidades tiene que tener? Dentro de esto se acepta lo que es la realidad. O sea, que las cualidades que se deben de tomar en cuenta para ser normal es que la persona además acepte cómo es su vivencia afuera, externa. Acepta de que está atravesando un mal momento y que necesita de esto, de un apoyo o necesita nuevamente volver a repensar y aceptar la situación por la que está atravesando. Armonía y adaptación. Esto es muy importante y esto lo voy a volver a repetir posteriormente para que ustedes se tomen en cuenta. La adaptación es fundamental. Nosotros como seres humanos necesitamos movernos de lugar a lugar y se habla mucho ahí, seguramente han escuchado hablar de la plasticidad cerebral, que tiene esa capacidad, incluso plasticidad social, esa capacidad de adaptarse hacia otro medio. Entonces esa es una capacidad que si no la tenemos muy probablemente rayemos en lo que es lo anormal. Por eso es que hay varios alumnos que se han venido a estudiar de otro país a Bolivia y que tienen esa capacidad de adaptarse porque el cerebro tiene precisamente esa singularidad. ¿Ya? Independencia, tolerancia, responsabilidad, expresividad y creatividad que vienen a ser partes de las cualidades externas para ser normal. Esto no redundo mucho porque son significantes que ustedes ya pueden, que las manejan normalmente en el día.
¿qué cualidades interiores debe de tener esta persona para considerarla como normal? Insight. Es muy importante el insight porque el insight significa la capacidad de darse cuenta o tener conciencia por lo que está atravesando. Entonces, esto no ocurre normal en personas que tienen algún proceso donde han perdido el contacto con la realidad. Estos enfermos como los esquizofrénicos, precisamente es el mejor ejemplo en donde se pierde el contacto con la realidad y no saben de lo que pasa externamente y solamente viven en su mundo interior. El manejo de la agresividad y la ansiedad, la capacidad de estar solo, aceptar circunstancias buenas y malas y la capacidad de establecer relaciones afectivas estables y satisfactorias. Que estas son otras cualidades que nosotros vamos identificando como parte de lo normal. Además, miren lo importante de tener proyectos, metas y ser consecuente con ellos. Entonces, yo he venido, coloco el ejemplo de los alumnos porque tal vez se relaciona mucho al caso particular que estamos viendo ahorita, porque si yo tengo proyectos de venir y estudiar y formarme como médico en otro país, seguramente mis metas van a ser cortas, van a ser medianas, van a ser largas, y dentro de esas metas van a ser estudiar, aprobar, vencer el siguiente año, tener mi título, mi examen de grado, volver a mi país, estudiar, seguir capacitándome, hacer una especialidad, en fin. Miren, soy consecuente con lo que he venido a hacer. Entonces, esos proyectos y esas metas me consideran sobre lo normal que yo debería hacer. Continuidad y consistencia y responsabilidad también es otra característica indispensable, porque si yo tengo proyectos, metas y soy consecuente con ellos, no podría hacerlo si es que al final evado mi responsabilidad y no continúo con lo que debería hacer. Pasamos de lo normal y nos vamos a lo que es la enfermedad, que en realidad ya viene a ser un significante de la anormalidad. Y para hablar de esto vemos de que ya genera una serie de limitaciones, es decir, que nos coloca como una pared frente a varias áreas en las cuales nos vamos a manejar. Una de esas áreas importantes es la parte laboral, donde yo trabajo, muy probablemente ya tenga dificultades ahí por la enfermedad. Lo cultural, lo social, con las personas que me manejo, lo nutricional, mi propia alimentación, muy probablemente se vea afectada por la enfermedad. Lo económico, lo sentimental, que vienen a ser la parte de mis emociones. Entonces, todas esas molestias físicas y estados psíquicos, tales como intranquilidad y ansiedad, van a ser capaces de producir un displacer y sobre todo no se va a poder satisfacer las necesidades básicas para poder vivir. La salud, ustedes conocen la definición perfectamente según la OMS, que es la ausencia de la enfermedad, y algunas cositas más que vienen a ser características partes de el bienestar físico, mental, social y la capacidad de funcionamiento frente a cualquier situación que se presente inmerso en el individuo y la colectividad. Eso es algo importante en tomar en cuenta. Bueno, llegamos a esta parte que es la parte física y psíquica. La parte física y psíquica están interconectadas, no hay cómo poderlas separar. Entonces, si lo que nuestra mente manda a nuestro cerebro directamente hace que nuestro organismo reaccione y se pueda mover. Ahí hablamos de la psicomotricidad, que eso va a ser otro tiempo de estudio y que vamos a ir viendo diferentes alteraciones. Pero nuestro cuerpo está en un estado normal de interacción equilibrada entre lo físico y lo psíquico, y cuando no sucede esto, en realidad se procede o se da la enfermedad. Pero aquí hay algo muy interesante, que también esto va a depender de ¿qué? De la estructura psíquica de la persona. La estructura psíquica de la persona viene a ser aquella formación de cómo desde el momento en la concepción, desde el momento en que nace el recién nacido, desde el momento en que va criándose, lo van apoyando, lo van cuidando, lo van mimando, le van dando todo el cariño que es normal para un niño, entonces se va
estructurando esa forma en cómo siente, en cómo piensa, en cómo asume lo que está recibiendo de la parte externa, que es evidentemente la familia, sus primeros vínculos, madre, padre, hermanos, abuelos, los que están cercanos a él. Entonces todo eso ayuda a que se integre una parte normal de lo que es una estructura sana, una estructura cerebral que muy posiblemente funcione adecuadamente para el medio en el que va a necesitar desenvolverse y a las edades que corresponden. Pero si esto no ocurre y desde el momento de la concepción la madre ya quiere abortarlo, hay mucha disfunción en la familia, no era un niño esperado, el padre agrede a la madre, en fin, una serie de cosas. Ha intentado tal vez el poder eliminar o el no tenerlo al niño, entonces ya se va formando una estructura en el cerebro de desapego, de no cariño, de falta de emociones, de afectividad hacia eso. Imagínense, si ya va creciendo así, lo más probable es de que no sea una persona sana y la estructura de ese cerebro, la estructura psíquica, la estructura de la mente se vaya formando ya distorsionadamente y muy probablemente sí, a lo largo del tiempo pueda ser un factor muy detonante para adquirir una enfermedad mental. Bueno, llegamos a salud mental y en salud mental vamos a tener la definición de lo que es la Organización Mundial de la Salud y que nos dice que no solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿no? Sino también es estado de bienestar físico, mental, social y que se lo puede definir además por una eficacia funcional o metabólica del organismo, tanto a nivel celular como a nivel social. Pero además de esto, hay una parte acá que voy a ir pasando esta diapositiva, que me parece súper interesante que ustedes siempre la manejen. Porque cuando yo digo que estoy sano mentalmente, cuando yo establezco relaciones satisfactorias con las personas que me rodean, o sea que yo no, dentro de todo, manejo muy bien mis emociones y puedo además de eso puedo tener grupos sociales, puedo manejarme con amigos, puedo llevarme bien en la universidad sin necesidad de ser amigo de todo el mundo, pero puedo tener un contacto social con todos. Entonces, el interactuar con personas hacen que yo entre dentro de la salud mental. Ojo, sanamente, ¿no? Participar de forma constructiva en las modificaciones del entorno, lo que presupone que el individuo debe jugar un papel activo en el desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad. Es decir, que yo voy a ayudar a construir, yo voy a ayudar a producir. Ahorita estoy en un momento de estudio, de universitario, y dentro de todo estoy produciendo y construyendo cosas para mí. Pero muy seguramente al egresar, ser un médico, más allá voy a producir y voy a ayudar a personas, voy a producir de forma económica para mí y para mi familia o solo para mí si soy solo. Entonces ahí ya tengo un papel activo frente a la sociedad. Y además de resolver de una manera equilibrada sus potenciales conflictos. Es decir, que frente a cualquier situación grave que se me presente, yo sí voy a poder tener la certeza de ir a solucionar hablando, dialogando o en alguna instancia necesitando el apoyo de otra persona, pero sin tener que llegar a la agresión, sin tener que llegar a disrumpir en algo malo y que me conflictúe estar en una posición distinta donde sea catalogado como alguien que ha infringido la ley. Desarrollar su personalidad integrando sus pulsiones instintivas dentro de sus realizaciones. Entonces, todo lo que yo siento y lo que yo creo, muy probablemente mi personalidad, si ha sido equilibrada, se va a desarrollar sanamente. No va a haber por qué tenga que haber alguna alteración. Todos los expertos casi coinciden en que la salud mental y las enfermedades mentales no son contrarias. En otras palabras,
de un desorden mental reconocido no es necesariamente un indicador de contar con una salud mental. Esto es a manera de reflexión, ¿no? Seguimos hablando un poco de los poligingresos en salud mental. A esto va referido los ingresos que se dan en un tiempo en psiquiátricos, en centros de salud mental, en centros donde se apoya a personas que tienen alguna discapacidad psicosocial. Entonces, realmente, si se sospecha de esto, son problemas de salud mental en donde puede elevar la consulta de morbilidad. En el servicio de urgencia se evidencia también que hay un alto índice de personas que padecen de alguna enfermedad mental, y también el apoyo y la asistencia de psicología y de trabajo social son fundamentales, porque dentro de todo son las ramas, las ramificaciones, como para poder dar un apoyo en el momento en el que se necesite continuar con algún tipo de terapia. Podemos considerar que un individuo reacciona de una manera sana si en el transcurso de su desarrollo se muestra capaz de una adaptación flexible ante cualquier conflicto, y además de esto que sea sus necesidades fundamentales para una potestad de soportar con las siguientes frustraciones y la angustia que éstas crean. Bueno, y para terminar acá, vemos que la parte biológica, la parte psicológica y la parte social forman un triángulo singular en donde si una de estas partes se ve quebrada, se ve alterada, va a haber una gran probabilidad de que haya un origen de un trastorno mental. Lo biológico con la parte genética, lo psicológico con la parte en cómo ha sido sus vivencias, su aprendizaje, la parte cognitiva, y lo social, sobre todo en cómo se ha ido desarrollando en un ambiente familiar o en un ambiente laboral o en un ambiente en donde tal vez haya padecido, no sé, bullying, alguna otra alteración que haya hecho que desencadene la enfermedad. Esto me acuerdo muy bien que yo ya les había explicado en una clase anterior. Y bueno, terminamos ahí, jóvenes. Ahora sí quiero escuchar algunas consultas de ustedes. Jóvenes y señoritas, ¿qué me dicen? ¿Se han quedado con alguna duda sobre el tema? ¿Necesitan que haga alguna aclaración? No, doctora, el tema es sencillo de comprender. No más, creo que necesitamos de la diapositiva para tener una base de los parámetros, pero es un buen tema para comprender. Sí, es un tema bastante sencillo. Lo único es que yo quiero que hagamos hincapié en esto de que la salud mental, la normalidad son parte de la psicopatología. Entonces, al ser parte de la psicopatología, ustedes van a ir viendo en este tiempo de que hay un sinfín de alteraciones que se pueden dar si hay ausencia de la salud. ¿Ya? Se las voy a pasar las diapositivas, se las voy a colgar ahí en su plataforma, como ya también les he colgado unos videos para que me vayan mirando. Por ejemplo, mañana vamos a ver lo que es entrevista e historia clínica, entonces ustedes ya pueden ir viendo y ya se van empapando un poco en el tema. Y también les he ido colgando algunos otros datos oficiales, les he colgado escalas y unas cositas más. ¿Ya, jóvenes? Ya, doctora. Entonces podemos finalizar ahí, ¿no? Creo que no hay ninguna duda más. Doctora, la tarea, ¿cómo será? Les voy a mandar por WhatsApp ahorita un test súper sencillo para que así ustedes puedan contestar si es sí, si es no, y luego me van a sumar. Y ya la próxima clase
que es el día de mañana, ahí ya les digo de qué se trataba. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, Gracias, un doctora, gusto, muy que bien. estén bien. Qué miedo de esa tarea. Gracias. Hasta luego. Então, doutora, até logo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doutora. Tchau.